Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Cose Moda TV. Mi nombre es Carla Rodríguez y en esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes el paso a paso de cómo confeccionar nuestro vestido Fabi. Súper ideal para este verano, así es que sin más, comenzamos. Vamos a pasar ahora a definir cuál será la medida que vamos a confeccionar. Bien, pueden seguir la tabla de medidas que yo les he proporcionado, tomándose como medida el contorno de busto, o bien pueden asegurarse, como yo quiero explicarles en este momento, cuál sería la mejor opción de cortar. Recuerden que este es un vestido que tiene mucha caída, entonces para que nos estilice la figura, lo más importante es que tengamos estas dos piezas ajustadas, es decir, la primera parte superior del top. Entonces aquí tenemos parte trasera y parte delantera y esto es lo que les quiero mostrar. Yo tengo 112 centímetros de contorno de busto. Creería que esta talla es la que me puede funcionar a mí. ¿Cómo lo voy a verificar? Tomo mi cinta métrica, me voy a donde comienza la sisa, trato de poner mi cinta métrica lo más rectecita posible, tengo 29 centímetros, corro 29 centímetros, paso al trasero nuevamente desde la sisa, rectecito, es este, exacto, hasta llegar aquí. Tengo 60 en total entre las dos piezas. Si yo la doblo, me da un total obviamente de 120 centímetros, ¿ok? Entonces, si yo tengo 120 centímetros y yo tengo 112, tengo 8 centímetros de más, ¿cierto? Pero recuerden que tenemos medio centímetro aquí y medio centímetro en la parte de atrás para pegar. Entonces tenemos 3 centímetros menos, es decir que en total tenemos 5 centímetros de más. Y yo preferiría, como ustedes saben, en costura siempre es mejor tener un poco más que no tener como solventar un problema si nos queda pequeño. Yo me voy a decidir y voy a coser esta talla. Y ya en el momento, cuando esté confeccionándolo y haciendo mi prueba, pues ya veré si los 5 centímetros los dejo o los ajusto o pongo un zipper. Ya veremos cómo vamos resolviendo. Espero que esto sea una manera efectiva de que ustedes puedan buscar una talla que se ajuste mejor a sus medidas. Y ahora voy a pasar a cortar mis piezas y volvemos. Bien, como pueden ver, yo ya tengo mi patrón montado sobre la tela. En este caso, yo he seleccionado, es el mismo tejido en 3 distintos colores. Esta es una capa, esta es la otra capa y esta es donde he montado la parte superior. Y aquí quiero hacer 2 referencias o 3 referencias importantes. La primera es que no olviden marcar la pinza. Tenemos una pinza en la parte trasera, tenemos la pinza del top delantero y por supuesto dónde va a ir colocado nuestro tirante. Eso va a ser sumamente importante, entonces marquémoslo tanto en el delantero como en el trasero y por supuesto seguir siempre las líneas básicas a la hora de cortar, darle el sentido del hilo que necesitamos. Y bueno, voy a pasar a cortar y volvemos. Ahora que ya tenemos nuestras piezas cortadas, el siguiente paso será que tratemos de pasar la remalladora o con una puntada zigzag por todo el contorno de las piezas para que no se deshilen. El siguiente es cómo vamos a cerrar la pinza delantera. Ven, recuerden que hemos cortado la base, es decir, el que nos va a servir de base, yo ya lo tengo aquí cosidito. ¿Ya? Y esta otra que es, digamos, el interior del vestido, por 2 cosas, para que nos dé un poco más de firmeza en la parte del busto y 2, porque de esta manera vamos a poder encapsular nuestro tirante y nos va a quedar en medio de las 2 piezas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En el patrón ustedes tienen marcado este punto, ¿sí? Que dependerá de la pieza que ustedes han cortado, mejor dicho, de la medida que ustedes han cortado. Esta es la única pieza del patrón que tiene 1 centímetro de margen de costura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a juntar estas 2 partecitas, ¿sí? Las vamos a cerrar. ¿Ya? Y a partir de este punto, recuerden, vamos a tomar 1 centímetro de margen de costura. Vamos a marcar 1 centímetro. Es aquí. Y ahora, a partir de este punto y vamos a unirlo. ¿Ya? Entonces va como de mayor a menor, pero vamos a pasar entonces un pespunte por todo este lado.
Bien, estoy yo ya de regreso, he cerrado las pinzas tanto de las piezas traseras como de la pieza delantera. Sin embargo, quiero compartir este tip antes de continuar para aquellas personas que están iniciando en el mundo de la costura. Cuando vamos a cerrar una pinza es importante iniciar en la parte de el exterior, digamos, de la pieza del patrón, y vamos a cerrar hasta llegar a la parte interna. Aquí no vamos a rematar. ¿Por qué? Porque cuando abramos nuestra pinza se va a notar el remate del hilo aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar estos hilitos largos, grandecitos, no sin, otra vez, sin cerrarla, y vamos a hacer unos nuditos. Y esto nos va a asegurar que nuestra pinza no se va a deshilar, el hilo no se va a aflojar, y vamos a lograr ese efecto de mucho más nítido, mucho más limpio en la parte de afuera. Otro dato importante es que siempre las pinzas de atrás, cuando se cargan, es decir, para el lado que las vamos a planchar, tienen que ser las de la espalda para el centro de la espalda. Entonces, si pensamos que esta es nuestra sisa, esta pinza tiene que ser cargada para este lado. ¿Ok? Vamos a hacerlo entonces ahora para que ustedes puedan ver cómo va quedando. Ya, con mucho cuidado, abrimos nuestra costura. Bien cargadita para el centro. Hay que irle dando forma a la pieza. Y ahora vamos a trabajar la parte delantera. Como ustedes ya saben, esto es una almohadilla de sastre. Yo les dejaré este patrón, está también para descargar completamente gratis en el blog de Cosemoda. Y les dejaré un link también para que ustedes puedan ir y descargarlo. Y me preguntarán, bueno Carla, pero ¿y para qué utilizamos esto? Sobre todo en la parte delantera, en la parte del busto, esto es importante. Porque, queramos o no, la pinza siempre nos va a dar un pequeño punto de cierre. Y este tipo de almohadilla lo que nos permite es deshacernos de ese punto, digamos, esa punta que genera el haber cerrado la pieza. Entonces, ¿cómo la vamos a coser? En primer lugar, la vamos a abrir, ¿sí? En el caso de, mejor dicho, antes de planchar, en el caso de la pinza delantera, siempre se carga para abajo, ¿sí? Nunca para arriba, es para abajo, es decir, para la cintura. Y nuevamente vamos a hacer el cerrar los hilitos sin hacer el remate. Iniciamos en la parte exterior, hacemos los nuditos, asegurarnos que no se nos deshile, cortamos y ahora sí, vamos a planchar. Tratamos de abrirla súper bien. Ustedes pueden ver, ahí está el piquito. Entonces, esto es donde tenemos que darle forma, digamos, al tejido, ¿ya? Y para eso es que nos sirve este tipo de cojines de sastre, se conocen. Como les repito, este también lo pueden encontrar completamente gratis en el blog de Cosemoda, es muy fácil de hacer. Este mío, por ejemplo, está hecho con retazos de tela, ¿ya? O sea, es darle uso a esos retacitos de tela. Ven, aquí está el piquito y yo voy a tratar de deshacerlo. Voy a ponerle un poquito de agua para que ese calorcito me ayude a contornear, digamos, la tela, ¿sí? ¿Ven? Y ven, el piquito ha desaparecido. Entonces, cuando yo ya cosa, ya la tela va a tener esta curvatura anatómica que tiene nuestro pecho, ¿sí? Vamos a abrirla bien. No sé si pueden ver la diferencia entre esta y esta que no hemos planchado, ¿sí? Voy a continuar con la otra entonces. Bien, como ustedes pueden ver, tiene ya la curvatura del pecho. Vamos a comenzar a trabajar el tirante y lo primero que tenemos que hacer es armar nuestro volante. Para eso tenemos la pieza que ya tenemos dobladita por la mitad. Vamos a comenzar a hacer, en primer lugar, vamos a doblarla, ¿sí? Vamos a encontrar el centro, lo marcamos con una tiza de sastre o con un alfilercito, como ustedes lo prefieran. Y esto lo que hace es que cuando ya tengamos fruncida la pieza nos va a permitir distribuir, mejor dicho, el fruncido mucho mejor dentro de nuestro tirante.
Vamos a pasar entonces un pespunte, ¿sí? Con la puntada más larga que tengan, vamos a pasar muy pegadito. En este caso, en mi caso, voy a hacerlo muy pegadito a donde se termina la overlock. Recuerden que la pieza tiene 1,5 centímetros de costura, entonces creo que es lo más pegadito es como 1 centímetro más o menos, ¿sí? Vamos a comenzar. No hay que rematar porque esto recuerden que solamente es para después fruncir. Y ahora comenzamos a fruncir. Antes de comenzar a fruncir, les recomiendo nuevamente encontrar el centro, ¿sí? Vamos a marcarlo en este ladito, que es donde vamos a fruncir, y comenzamos a trabajar. Ahora que ya lo tenemos fruncidito, tenemos el centro marcadito también, vamos a tomar la pieza del tirante. Recuerden, tenemos una parte que ya hemos doblado 1,5 centímetros. Vamos a trabajar en la parte que solamente lo tenemos con la remalladora, colocando la parte doblada para abajo, ¿sí? Aquí, otra vez vamos a buscar, en este lado, vamos a buscar el centro de nuestra tela, ¿sí? Vamos a marcar porque aquí también nos va a servir para encontrar nuestro centro, que lo tenemos aquí. Ahora vamos a colocar nuestra pieza en el centro, ¿sí? Eso nos va a permitir un distribuido muy bonito de la golita o del holán, como también se le conoce. Y antes de coser, decirles que en cada lado vamos a medir 5 o 6 centímetros. Yo en mi caso voy a marcar 6 centímetros. Ya, marquemos 6 centímetros en la tira del tirante, 6 centímetros aquí, 6 centímetros aquí. Y es a partir de esos 6 centímetros donde vamos a tomar nuestro holán y lo vamos a colocar en esa línea, en ese puntito que acabamos de marcar, y es ahí donde vamos a comenzar a distribuir nuestro fruncidito. Ahora que ya lo tenemos listo, vamos a pasar un pespunte a 1,5 centímetros, ¿sí? Por toda esa parte para colocar nuestro lancito. Antes de cerrarlo, yo les sugiero que le den una planchada, que lo pasen por la plancha, que lo asentemos súper bien, que coloquemos bien el holancito, y obviamente lo que vamos a hacer posteriormente es cerrar aquí. Sí, vamos a volver a pasar un pespunte, ya, para que esto nos quede escondidito. Yo voy a pasar a la plancha nuevamente porque creo que queda mucho, aún es de hecho es mucho más fácil coserlo cuando ya está planchadito. Y vamos a volver a regresar para darle el pespunte.
Bien, hemos terminado de pasar nuestro pespunte por este costado para unir el volante con el tirante. Sin embargo, quiero comentarles algo. Cuando yo terminé, me dio la impresión de que quedaba demasiado tejido por aquí para darle la vueltecita. Y si bien es cierto, lo vamos a encapsular, pero creo que se ve mejor si lo devastamos un poco. Entonces, si ustedes tienen una tijera de zigzag para evitar que se deshile, ven ustedes, yo lo he devastado bastante, o bien pueden ocupar una tijerita normal. Lo que nos lleva también, que esto es un proceso de aprendizaje, aprendemos juntas aquí, es que probablemente esta pieza no deberíamos entonces de cerrarla con la overlock o con la remalladora, si después la vamos a encapsular. Esa es una lección aprendida en este proceso. Bien, continuamos entonces montando el tirante. Vamos a hacer la última parte, lo hemos cosido de esta manera y ahora vamos a hacer el doblez, ¿sí?, de la otra mitad que habíamos planchado ya y que la teníamos marcadita. Entonces vamos a pasar un pespunte aquí. Yo ya tengo el otro terminado, ya con los alfilercitos, y entonces vamos a cerrar con un pespunte pasándolo por toda esta parte, ¿sí?, en los dos, y así vamos a terminar nuestros tirantitos y vamos entonces a pasar a montar el top. Bien, lo tenemos ya terminadito, entonces nos queda, miren qué bonito nos queda, totalmente cerradito, ¿ya? Y vamos a continuar con el siguiente y volvemos. Vamos entonces a pasar a montar nuestros tirantes con la parte superior, es decir, con el top. Lo que tenemos aquí es la parte, la primera parte del top, la parte de enfrente, la parte del pecho. Esta es la sisa, ya la vamos a colocar con la tela vista, es decir, con la tela con la que vamos a lucir el vestido. Aquí es donde es importante en este punto retomar aquella medidita que colocamos del patrón, que es donde va a ir colocado el tirante, ¿sí? Ya los tengo yo aquí, pero quiero mostrarles. Entonces, este es el tirante que acabamos de terminar, lo vamos a doblar a la mitad, vamos a encontrar la mitad, yo ya lo puse aquí, lo he marcado y voy a buscar entonces esa marca y en línea rectecita lo voy a agarrar y lo voy a colocar, ¿sí? Ese es el primer paso, ¿ya? Importante, este revuelito o volante tiene que estar viendo para la sisa y este tiene que estar viendo para la otra sisa, ¿ya? El siguiente paso será colocar el forro. Recuerden, esta es la cara vista del tejido y ahora vamos a colocar el forro, digamos, ¿sí? Y el forro lo vamos a colocar exactamente, esta es la cara vista y lo voy a poner así, es decir, que yo tengo que ver las costuras, ¿sí? Vamos a alinearlo bien, ya, despacito, por todo el orillito. Vamos a agarrar, asegurémonos de agarrar el tirante. ¿Sí? Muy bien. Aquí. Yo voy a dejar mi cámara puesta en la mesa porque creo que en este momento ya es mucho más importante que nos quede claro cómo vamos a montar las piezas que el que ustedes me vean cosiendo, ¿ya? Entonces la vamos a dejar siempre aquí en la mesa. Por supuesto, ustedes saben que me pueden escribir o mandarme un mensaje si tienen alguna duda sobre la parte de la costura per se con la máquina, pero creo que en este punto es mucho más importante que veamos
cómo se montan las piezas, porque al final esto lo cerramos con un pespunte, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar desde la sisa, vamos a pasar un pespunte por toda esta parte, ¿sí? ¿Ven? Tenemos la aquí, la tenemos aquí, tenemos hasta acá y vamos a cerrar aquí, ¿sí? Vamos a hacer eso. Después vamos a abrir nuestra costura, ¿sí? Cuando hayamos terminado, vamos a darle vuelta, vamos a quitar esto y vamos a pasar la plancha. Voy a hacer este primer paso y después vuelvo para mostrarles cómo abrir la costura y cómo obviamente vamos a planchar para sentar la costura y pasar un pespunte de descarga, ¿sí? Sin llegar al pespunte, por supuesto. Y en la parte de la sisa vamos a hacer también unos pequeños cortecitos. Esto es para que la tela gire un poquito mejor, ¿sí? Unos pequeños cortecitos a los lados, en la parte de la sisa, sobre todo en la curvita. Ya. Y ahora sí, vamos a darle la vuelta. ¿Ven? Qué bonito ha quedado nuestro tirante. Ya está encapsulado, no se mira. Y ahora vamos a abrir las costuras, vamos a pasar la planchita, vamos a sentar esto muy bien. Podemos empezar primero por la parte interna, es decir, abrir la costura. Significa, para aquellas amigas que están iniciando, significa esto: abrir la costura, separar las dos telas y pasar la plancha por toda esta parte. Después le vamos a dar la vueltecita y vamos a asentarlo muy bien. Luego de que planchemos y abramos las costuras, las asentemos bien, vamos a volver a girar nuestra prenda al interior y vamos a realizar lo que se conoce como una costura de descarga. ¿Qué significa eso? Quiere decir que cuando nosotros usemos nuestro vestidito, para que esta parte que es el forro no aparezca, no se gire, tenemos que hacer una costurita de la carga para adentro. Interesante, se hace en la parte interna, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Después, como las costuritas van a estar bien abiertitas, vamos a colocar nuestra tela así. Vamos a comenzar en este lado, ¿ya? Y vamos a realizar un pespunte, ¿sí? Este es nuestro forro. Esta es nuestra tela original, nuestra tela de vista. Vamos a cargar todas las tres tejidos, es decir, esta capa y esta capa y esta capa, son tres para este lado, para el lado del forro, y vamos a volver a pasar un pequeño pespunte a 2-3 milímetros, ¿sí? Vamos a seguirlo en el contorno. ¿Por qué? Porque entonces ese pespunte nos va a quedar en la parte interna, va a cerrar esto y va a evitar que esta parte se desborde hacia afuera, pero no va a haber costura en la parte superior. Vamos a hacer eso y volvemos. Recuerden, el pespunte de descarga se hace alrededor de 2-3 milímetros, o sea, es decir, básicamente es casi a la par del pespunte que ocupamos para unir las dos piezas. Bien, hemos terminado de planchar, como ustedes pueden ver ya está bien asentadito. He pasado yo mi pequeño pespunte por aquí de recarga. Ven qué bonito va quedando y está el forro no saldrá. Una cosa que tal vez puede ser importante mencionarlo es que no necesariamente tienen que llegar hasta la esquina. Ya podríamos hacer solamente el pespunte de descarga desde donde inicia el tirante hasta la otra parte. Déjenme mostrarles. Yo lo hice un poquito más largo. Lo hice casi llegando a la esquina y de ahí lo retomé un poquito más abajo de antes de que termine la sisa o donde comienza la sisa. Ven, yo he comenzado aquí, he terminado acá, he comenzado aquí y por supuesto aquí se ha llegado hasta el final. Ahora vamos a pasar a montar el tirante por la parte de la espalda. Yo ya tengo uno montadito aquí, déjenme darle vuelta. Quiero mostrarles cómo vamos a colocar las capas. Esta es mi mano derecha, ¿ya? Y esta es la parte de atrás con la vista, es decir, con el tejido como lo voy a vestir
de cara hacia mí, ¿sí? Vamos a colocar, tenemos ya la medida de donde vamos a colocar, recuerden, la misma está en el patrón identificado, doblamos como lo habíamos hecho en la parte de adelante, colocamos el centro, ¿sí? Miremos que quede rectecito, ya. Colocamos con un alfilercito, aseguramos por aquí, para que no se nos mueva. Y ahora vamos a tomar nuestro forro y otra vez nos tiene que quedar con el interior, es decir que puedo ver el doblez de la pinza, puedo ver el pespunte y esto lo voy a colocar por encima, ¿sí? Vamos a cerrar por este lado, así. Que nos quede, asegurar que tomamos siempre el tirante, ¿ya? Y bien, lo tengo terminado ya aquí para que puedan verlo cómo va quedando, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a cerrar. Vamos a cerrar. Perdón, mencionarles, es decir, si ustedes lo ven, yo tengo la sisa acá, es decir que esta es la parte de abajo, la parte que da a la cintura, y esto es donde va pegado en la parte de arriba el tirante. Lo menciono porque como estamos en video a veces sucede el efecto de espejo y nos podemos desubicar un poco, pero entonces nos queda de esta manera ya con todos los alfilercitos puestos. Vamos entonces a pasar el pespunte a 1,5 centímetros ya por toda esta parte, incluyendo la sisa. Vamos a incluir la parte de arriba para sujetar el tirante, ya, y vamos otra vez, vamos a cortar la esquina, vamos a hacer los pequeños cortes en la sisita, vamos a planchar. Bien, como pueden ver, yo ya he terminado de montar mi tirante. Por supuesto, aquí yo ya hice el pespunte, cerré, corté, planché, hicimos los pequeños cortecitos en la parte de la sisa, exactamente lo que hicimos en la parte de adelante. Ya está planchadito y ahora vamos a pasar a unir la parte delantera con la parte trasera. Para eso, con los derechos enfrentados, así como lo tenemos, vamos a abrir las piezas, ¿sí? Y vamos a unirlas de esta manera. Recuerden de cargar las orillos, digamos, que hemos quedado de margen de costura para la parte del forro, ¿sí? Vamos a alinearlo muy bien, que nos quede bien alineadito. De esta manera. ¿Ya? Y vamos a pasar un pespunte para cerrar esta parte. ¿Sí? Vamos a cerrar por aquí. Bien. Y listo, vamos a hacer exactamente lo mismo en ambas partes. Vamos a pasar un pespunte por esta parte y ahora sí vamos a tener ya cerraditos nuestros costados. Bien, he pasado yo entonces mi pespunte por esta parte y yo les recomiendo, con mucho cuidadito, cortar un poquito este exceso de tela que nos queda por aquí sin llegar al pespunte, cuidado, ¿sí? Esto lo único que va a hacer es que cuando doblemos no nos quede tan gruesecito, ¿sí? Es un pequeño detallito que vamos a hacer. Ahora sí vamos a planchar entonces. Sí, estas son las dos partes donde hemos unido las piezas, es decir, sí pueden hacer un cortecito cuadradito o triangular, como ustedes lo prefieren, solamente para quitar un poco de tejido por aquí. Bien, y ahora vamos a abrir, vamos a pasar bien la plancha. Bueno, he terminado de montar los tirantes en el top. Por supuesto ya hice mi pespunte de descarga, he planchado y ahora vamos a pasar a comenzar a montar nuestro zipper invisible. Para eso vamos a necesitar iniciar también un poquito con la costura del primer volante, porque necesitamos
como 2 centímetros de esta pieza para terminar de poner nuestro zipper. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir, esta es la parte vista, digamos, de la tela. Como siempre les digo, es la que vamos a mostrar en el vestido. Y vamos a colocar nuestro top sin el forro, de esta manera. Vamos a llegar a la otra esquinita, vamos a unirlas de esta forma y vamos a coser, yo se los marqué también en el patrón, 1,5 centímetros, que es el margen de costura que llevamos. Vamos a hacer una pequeña costurita de este lado, vamos a unir aquí, yo ya lo hice en este otro lado para que ustedes puedan verlo. Ya está cerradita, ya, y vamos, ya cuando lo tengamos cerradito, vamos a plancharle, que también ya lo hice, 1,5 centímetros, ¿sí? Y con esto vamos a montar nuestro zipper invisible. También les dejaré un enlace para que ustedes puedan ver un tutorial de cómo montar un zipper invisible, ¿sí? Vamos a hacer esta parte y volvemos, porque lo que vamos a hacer después es coser el forro por dentro para que el zipper nos quede escondidito dentro de nuestro, como encapsulado, digamos, nos quedará algo así. Pero vamos primero a hacer esta parte. Sí, recuerden, vamos a pasar 1,5 centímetros por acá, vamos a planchar 1,5 centímetros, vamos a montar nuestro zipper invisible por los dos lados y después volvemos para cerrar o encapsular el forro. Como pueden ver, ya he terminado de montar mi zipper, me falta todavía cerrarlo de este lado, pero quiero mostrarles entonces cuál es el siguiente paso, que sería entonces encapsular o cerrar nuestro zipper con el forro, ¿sí? Vamos a darle vueltecita para que puedan verlo. Yo ya tengo uno, como siempre, trabajado. Bien, lo tenemos así. ¿Ven? Hemos terminado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle la vuelta completita y vamos a dejar, vamos a cerrarlo de esta manera, ¿sí? Vamos a colocar los alfileres y vamos a pasar un pespunte en este lado, es decir, va a quedar encerradito el zipper, nos va a quedar en una bolsita bien bonita. Y vamos a hacerlo de los dos lados, por supuesto, y entonces vamos a pasar ya a colocar el volante, el fruncido del volante, para que posteriormente podamos entonces ya cerrar el coste, es decir, la parte de atrás del zipper. Entonces nos va a quedar de esta manera. Vamos a pasar el pespunte por este ladito, ¿sí? Para que no sé de qué lado se puede ver mejor, es decir, a la parte del orillo, sino aquí, sino que aquí en esta parte. Después lo vamos a planchar y le vamos a dar la vuelta para que cuando nosotros lo giremos nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Vamos a pasar el pespunte, entonces paso a plancha y volvemos. Bien, hemos ya cerrado y hemos planchado. Ven qué bonito va quedando. Queda súper cerradito el zipper. Y ahora el siguiente paso, que ya lo tengo adelantado aquí, es fruncir la pieza. Y este es el centro que yo les comentaba. Creo que es mucho más fácil cuando tenemos un centro aquí y el centro aquí, para poder distribuir todo el fruncido y que quede pues bastante homogéneo. Lo que tenemos que hacer ahora es pasar un pespunte. Sí, acuérdense que tenemos que empezar a partir del 1,5 centímetros que cosimos ya a cada lado, a partir del zipper, y a partir de ahí vamos a cerrar el contorno de la pieza. Como pueden ver, ya he terminado de montar mi zipper. He montado entonces ya el primer olán o el primer tiempo, y ahora lo que nos va quedando para esta pieza es cerrar la parte central desde donde termina nuestro zipper y para abajo. Vamos a pasar a cerrar aquí con un pespunte, ¿sí? Ese va a ser el siguiente paso. Posterior a esto, ¿sí? Vamos a cerrar aquí, vamos a comenzar a montar nuestro segundo tiempo o olán. Para eso, recuerden que hemos cortado dos piezas porque estaban bastante largas, ¿sí?
necesitamos el fruncido, entonces unimos dos piezas. Vamos a juntarlas y las vamos a unir por los lados, ¿sí? Vamos a pasar un pespunte por aquí, recuerden, 1,5 centímetros de margen de costura. ¿Sí? Vamos a cerrar aquí. Luego de que hemos cerrado, abrimos costuras, planchamos y vamos a comenzar a fruncir pasando un hilván por toda esta parte, ¿sí? En este caso, los laterales nos quedarán en los laterales del vestido, ¿sí? Creo que esa es la mejor manera de decirlo, ¿ya? La costura nos tiene que quedar centrada con estos costados. Pasamos, ¿ya? Vamos a distribuir el fruncido y vamos a dar paso entonces a coser o nuevamente con un pespunte toda estas dos piezas de tela. Bien, hemos terminado de montar todos nuestros tiempos o nuestros solanes. Dos cositas nada más que mostrarles rápidamente para clarificarlo. Cuando yo les hablo de que las dos piezas que van a quedar unidas, si las colocamos con el costado, lo que hablaba es de que el costado del top tiene que quedar alineado con esas costuras, ¿ven? Ya, aquí está la pieza que unimos y aquí está la otra pieza que unimos, nuestro zippercito invisible que nos ha quedado súper bonito también. Y vamos ahora a dar el último paso, que es hacer el dobladillo. Como este es un vestido que al final queda como un poco circular, yo les recomiendo realmente, es muy difícil, es uno de los ruedos más difíciles de hacer el redondo porque se va perdiendo un poco la forma. Entonces, dos cosas, si ustedes tienen un pie de máquina que hace el dobladillo, pues ideal, que es el que yo voy a ocupar. Si no, con la plancha, 1 centímetro, 1,5 centímetros, lo que ustedes consideren, y la vueltecita y pasamos el pespunte, ¿sí? O también podrían ocupar, si lo tienen, un pie de máquina para hacer un dobladillo invisible, ¿sí? Es decir, que la costurita no se va notando. O también, si lo prefieren, aunque pues queda vista, pueden solamente pasar el pespunte en esta parte, y como tenemos la remalladora aquí al final, pues tampoco significa mayor cosa, ¿ya? Ahora, para un acabado más bonito, yo les sugiero en todo caso 1 centímetro, 1,5 centímetros, ahí es opcional, y después damos la vuelta, ¿sí? Y pasamos nuestro pespunte. Yo, como les decía, voy a ocupar un pie de máquina que hace el dobladillo automático. Entonces voy a hacer eso y volvemos. Estamos de regreso y decirles que yo estoy encantada con el resultado de mi vestido Fabi. Por supuesto, espero que el tutorial haya sido claro, pero si tienen alguna duda o algún comentario, no duden en escribirme. Y también las invito a que compartan conmigo el resultado de su patrón, el resultado del vestido Fabi, para ver qué tipo de telas escogieron o cuáles fueron los retos que encontraron. Me encanta siempre saber cómo les va con los patrones que les comparto. Las invito entonces a que se unan a Cose Moda TV para que no se pierdan nada de lo que pasa en esta comunidad de amantes de la costura. Soy Carla Rodríguez y nos vemos en el próximo tutorial.